Le damos la cordial bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, es médico especialista en salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable, buen día, muy gentil. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Antes de echar una mirada a cómo está observando usted la intervención del gobierno en lo que concierne al caso del dengue, me gustaría echarle una mirada a los acontecimientos de la semana, ¿no? ¿Cuál ha sido su percepción? ¿Cuáles son los hechos más saltantes? Creo que el tema saltante continúa el tema de la Junta Nacional de Justicia. Creo que la renuncia que hizo un miembro de la Junta Nacional de Justicia, lejos de resolver el tema interno de la Junta, esto ha complicado su situación, debido a que, por un lado, ha demostrado la facilidad con la que se puede cambiar un miembro de esa junta porque existe un accesitario, y por otro lado eh, se ha puesto en evidencia de que existen otros casos más que podrían saltar a la palestra, y por tanto parece ser que esto ha eh, permitido que las fuerzas políticas que están dentro del Congreso puedan tomar acciones de una vez frente a la Junta Nacional de Justicia. Por otro lado, se ha conocido que hay una serie de proyectos de ley o planes para poder de una vez reestructurar por completo todo lo que es la Fiscalía, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, incluso al punto que algunos plantean su desaparición y la conformación por otro tema, por otra institución. Creo que este debate de la semana que viene, que ya empieza marzo, donde el Congreso abre sus puertas ya a plenitud, va a permitir discutir ampliamente el tema. El segundo aspecto que se tiene ahora es el tema fiscal. La semana ha estado relativamente fuerte en el tema del ajuste de la economía nacional, el tema del ahorro, digamos, para que se puedan cumplir las metas fiscales del presente año, pero aún falta conocerse qué medidas van a tener para reactivar la economía. Lo cierto es que hay indicios muy importantes que esto podría ocurrir, pero creo que dentro del plan del ministro Arista falta enfatizar un poco más el tema de la reactivación de la economía nacional. Y el tercer tema que creo que ha tomado vuelo esta semana como una telenovela, incluso con ribetes políticos, ha sido el tema de Paolo Guerrero, que ha puesto en evidencia el tema de la seguridad ciudadana como un tema central, pero también el nivel de desinformación que puede generar unas apreciaciones muy superficiales sobre el tema de la seguridad, y que esto se puede arreglar fácilmente. Creo que el tema no ha cambiado mucho en el tema de la seguridad. El hecho de que Paolo Guerrero se quede a jugar en Trujillo no significa que el tema de seguridad ha sido resuelto. Lo que ha ocurrido ahí simplemente es que se han ajustado los términos del contrato al tema de la seguridad ciudadana, pero nada más que eso. En consecuencia, creo que esta es una agenda importante que tiene que ver la semana que viene, que es la de exigir o que el ministro Arista plantee cuáles van a ser las medidas concretas para la reactivación económica, y el segundo tema, seguir insistiendo en el tema de la seguridad ciudadana. Hay un tema que ha quedado todavía en el tintero, que no se debate mucho, que creo que será motivo de la próxima semana, es qué vamos a hacer, qué se va a hacer con instituciones importantes como Petroperú. Se ha discutido mucho al respecto, se dan propuestas, hay frases hechas sobre el tema, como por ejemplo que la empresa está muy mal pero no se la pueden regalar, cosas así, pero que eso debería plasmarse ya en algo mucho más contundente para poder saber cómo se va a resolver ese tema en el país. Yo quiero detenerme un poco en el primer tema que usted planteó, en el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y este es un tema que intentó pasar desapercibido el día lunes, ¿no? Ya el martes no pudo pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque el domingo el periodista Ricardo Uceda, en su columna habitual en el diario El Comercio, ya mencionaba este caso y ponía justamente en entredicho a la Junta Nacional de Justicia. Si bien es cierto, el día martes y en los días sucesivos se han ido conociendo detalles sobre los hechos que
aparentemente incriminan al expresidente de la Junta Nacional de Justicia. Hoy muchos lo presentan como ex magistrado, pero ha sido expresidente de la Junta Nacional de Justicia, con hechos que ciertamente uno se sorprende, ¿no? Uno que pueda estar favoreciendo aparentemente a la entonces fiscal suprema Patricia Benavides. Y el otro hecho, intercediendo por una empresa el cual en algún momento él anoche ha dicho que ha sido consultor, o por lo menos tenía alguna ligazón, ¿no? Entonces preocupa porque ya estamos viendo que no solamente su accionar estrictamente dentro de lo que compete a sus funciones, sino que se salen y tienen la facilidad de salirse, ¿no? Por más que ayer el doctor Henry Ávila nos ha tratado de vender una imagen prístina, transparente, diáfana. No. Él muestra como argumento que revisó el diario Gestión y que se interesó por el tema de la inversión minera, ¿no? Pero en el año 2022, ¿no? Me llamó la atención ese argumento, ¿sabe por qué? Porque cuando uno revisa el diario Gestión, y acá nosotros lo revisamos a diario, el diario Gestión trae 3, 4 informaciones siempre de inversiones mineras, por lo general, porque está muy bien documentado en cuanto a inversiones. Pero el doctor Ávila se interesó solamente por ese caso, ¿no? No se interesó por otros casos, por ejemplo, que pueden, y voy a mencionar nombres, ¿no? Con Sauder, no le interesó por el tema que tiene que ver con otras inversiones como Antamina, no se interesó, no, solamente con lo que ocurría en Marcona, ¿no? Pero no, él habla de que hay una distorsión, que no se está entendiendo bien, que se va a someter a la justicia, pero lo que queda ya ante la opinión pública es que cuál es la capacidad que tienen estos magistrados, porque también dijo, nosotros somos poderosos, dijo ayer, somos poderosos, utilizó esa frase ayer en una entrevista con Jaime Chincha, los que tenemos poder, imagínense. Entonces, aquí hay un tema mucho más grave de lo que se está pensando, mucho más grave, ¿no? Y hoy día, en el diario El Comercio, justamente, y ya yo decía en qué momento aparece Aldo Vázquez, que siempre era muy solícito en aparecer en los medios de comunicación, dice, la imputación a Ávila es muy grave y afecta a la credibilidad de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que no sabemos? Seguramente nos vamos a enterar en los próximos días. Mire, usted ha puesto algunos temas que tienen que ver en cómo la forma en que se organizó la Junta Nacional de Justicia. Aquí hay 3 aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con la forma en que se organizó. La organización que tiene, que es muy proclive a que nadie lo toque, a que sean, entre comillas, vivan en una extraterritorialidad. No se olvide que el principal crítica que se le hace es que nadie puede interferir con el accionar de la Junta Nacional de Justicia porque ataca directamente a la democracia. Ese es un primer concepto. Esto genera el segundo concepto, que es que a través del reglamento de la ley, generar una serie de mecanismos que iban más allá de la ley, que les permiten tener un accionar mucho más acotado cuando quieren o más liberal cuando no quieren. Y el tercer tema es que sus decisiones en la designación o la ratificación de jueces y fiscales es inapelable. Ellos son la última palabra. Con 3 mecanismos tan grandes, que son legales, creados en la Junta Nacional de Justicia, o exprofeso, o sin darse cuenta, o pensando que así mejoran el país con muy buenas intenciones, lo que se creó ahí fue una institución, como usted lo ha señalado, que es muy poderosa y que nadie la puede tocar. Sin embargo, hay fuerzas políticas que aún sostienen la forma en que funciona esta institución, al margen de las personas. Hay un dicho que dice, en arca abierta el justo peca. Si la organización está hecha y proclive a que señores poderosos manejen la justicia, entonces es obvio que eso va a ocurrir, al margen de las formas, o quizá con algunas excepciones, pero incluso al margen de estas excepciones. Por eso es que lo que usted señala requiere una
reflexión intensa sobre esta institución, ver la forma en que no solamente se cambien a las personas que están allí, sino sobre todo que se haga una profunda reestructuración del mecanismo en que se designan y eligen jueces y fiscales. Creo que este es un tema de profunda reforma que, dicho de paso, tiene una anécdota. Y la anécdota es que el presidente, el fiscal supremo, ¿no?, encargado de la fiscalía, sobre reaccionó ante un borrador de un proyecto de ley en el Congreso de la República. Es decir, le filtraron el borrador y automáticamente hubo una reacción sobredimensionada sobre un documento que aún no es legal. Creo que eso es el mecanismo que se tiene de reacción, buscando de alguna manera que esas declaraciones vayan en cadena a otros grupos políticos y puedan hacer presión para que ni siquiera nazca un proyecto de ley relativo a la justicia peruana. Este es un tema de fondo, porque tiene relación directa con lo que hablábamos en el punto que he señalado, que es la promoción de la inversión. No es posible que se pueda promover la inversión, que pueda generar altos niveles de crecimiento económico si no creamos una justicia predecible, correcta, justa, y esto es el tema quizá de fondo, que está ligado no solamente a los derechos humanos, a la libertad de los seres humanos en el país, sino también al crecimiento económico que tanto necesita nuestro país. En efecto, vamos a otro tema que también de actualidad, porque ayer el ministro de Salud, César Vázquez, ha indicado que se está analizando la posibilidad de una declaratoria de emergencia en 4 regiones del país por los casos de aumento de dengue, ¿no? Ha citado a Ancash, La Libertad, Ica y Piura, ¿no?, por los casos que se están presentando, ¿no? Usted esta semana ha escrito precisamente sobre los alcaldes y su rol contra el dengue, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tenemos que trabajar de una manera coordinada, cohesionada, rápida, con capacidad de respuesta que permita atender todos estos casos, ¿no? Porque las cifras son preocupantes, ciertamente. Mire, un primer aspecto tiene que ver con el dinero, con el presupuesto. Y el presupuesto de este año, del año 2024, como nunca ha incluido 108 millones de soles para luchar contra el dengue, de los cuales 91 millones van a las regiones, han ido a las regiones. Es decir, a partir del 1 de enero, los gobiernos regionales tienen el dinero para luchar contra el dengue. Es decir, si se declarara en emergencia, el tema no sería por dinero, porque el dinero lo tiene. El problema que existe en nuestro país, y que lo hemos señalado en otras oportunidades también, tiene que ver con la ejecución del gasto. Y como sabemos, mientras el ministerio se aprueba el 1 de enero, se comienzan a discutir las directivas para la ejecución del gasto, mientras se hacen las transferencias respectivas, pasa enero, pasa febrero y a veces en marzo concluye. Había la promesa del gobierno de que este dinero se gaste inmediatamente, pero lo cierto es que la forma en que se gasta el dinero público es muy complicado. Tiene mucha demora en el tiempo. Entonces lo que aquí se discute ya no es de más dinero, sino es una declaración de emergencia para dar facilidades a los gobiernos regionales para que puedan ejecutar esa plata, puedan ejecutar ese dinero, que ya lo tienen en sus arcas, pero que por motivos de trámites administrativos, que dependen mucho de ellos, del gobierno nacional, entonces ellos puedan hacer el gasto. Esto es un primer concepto que es distinto a lo que ha ocurrido en años anteriores. O sea, si se declara en emergencia no es por más dinero, sino para que tengan las facilidades para hacer los gastos correspondientes. Segundo aspecto, este año 2024 la ley de presupuesto es bien austera. Ha suspendido una serie de contrataciones por terceros que se necesitan en el sector salud para situaciones como estas.
Por lo tanto, entonces, una declaración de emergencia va a permitir que se puedan hacer estas contrataciones para que puedan tener mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades de la gente. El tercer aspecto son quizá el tema de algunos insumos que se requiere para esta circunstancia, que es probable que se demore mucho si vamos sin una declaración de emergencia. Por eso es que la pregunta de declarar en emergencia para más dinero no es la respuesta correcta, sino es para facilitar los trámites administrativos para que se haga la ejecución presupuestal en el más breve plazo. ¿Qué se ha constatado? Que cuando uno acude a las regiones, por ejemplo, todavía ellas no pueden hacer el gasto del dinero que se les ha transferido por dengue. Entonces ahí hay como un bache en lo que se ejecutaba hasta el mes de diciembre con lo que se tiene que ejecutar. Debió haberse ejecutado en enero y ahora en febrero. Este es un tema que tiene que resolverse en el más breve plazo. El ministro de Salud ayer, como usted lo ha señalado, ha planteado que en algunas regiones que tienen estas dificultades para ejecutar el gasto del dinero que ya se les ha transferido, sería necesario que esto se declare en emergencia. El segundo aspecto que va ligado a esto tiene que ver con la creencia que existe de que el dengue es un tema del Ministerio de Salud o del sector salud o de las direcciones regionales de salud que a cargo de los gobiernos regionales. Eso es una enorme falencia de la comprensión de lo que es el dengue, porque el dengue prolifera precisamente cuando los gobiernos municipales no hacen adecuadamente su trabajo o cuando las condiciones que son externas al sector no trabajan adecuadamente o cuando las condiciones climáticas favorecen esa multiplicación rápida del zancudo. Y esto tiene que involucrar automáticamente a exigir que los gobiernos locales cumplan sus funciones que les da la ley, que está en el artículo 80 de la ley de municipalidades, que señala todas las actividades relacionadas a salud y saneamiento que tienen los gobiernos locales y por lo tanto que involucran la eliminación de los criaderos, de los mosquitos o zancudos y también la limpieza de los hogares, los techos, etcétera, los inservibles, que hace que de esa manera se pueda evitar que los zancudos se multipliquen. Y el cuarto aspecto que hay que tomar en cuenta es que estas acciones que son que responden a otros sectores, no solamente a la municipalidad, sino a otros ministerios, que no son vistos por ellos porque no se sienten compenetrados con el sector salud, porque no se dan cuenta la importancia, las implicancias que tienen sus acciones frente al sector salud, es que dejan, por ejemplo, agricultura, vivienda, construcción, etcétera, hace que ellos no cumplan esas funciones adecuadamente y hace que el virus se replica. Sin embargo, y en esto quiero ser también enfático, si analizamos nosotros las cosas solo del interior del Perú, sin levantar la mirada a lo que ocurre con los países vecinos, nos vamos a dar cuenta que el Perú está mal. Se dice, oh, mira, el Perú está como el año pasado, estamos creciendo, estamos incrementando nuestros casos de dengue. Es una lectura de esa manera. Pero si miramos las cosas cómo está pasando los vecinos, nos damos cuenta que el Perú está bien. La tasa de incidencia acumulada que tiene el Perú en dengue este año es mucho menor a la que tiene Paraguay, Brasil, Colombia, etcétera. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que estamos mal en el interior de nuestro país, las acciones que se han venido haciendo precisamente de coordinación con los alcaldes, con las otras municipalidades, para evitar la multiplicación del mosquito en el país, han dado resultados. Quizá no los esperados, pero han dado resultados favorables. Ahora, el problema se presenta en la otra situación. ¿Cuántos de esos pacientes graves que llegan a los hospitales pueden no saturar las emergencias, no sobrepasar las capacidades de los hospitales para enfrentar? Y este es el tema, este es el dilema que tiene el Ministerio de Salud en estos momentos frente a la declaración de emergencia. Doctor Cuba, dos preguntas puntuales. Cuando usted dice que los municipios locales tienen el suficiente presupuesto,
aquí estamos hablando de que ellos tienen capacidad como para poder manejar una situación de esta naturaleza, punto uno. Claro, Segundo, el segundo aspecto, ¿qué pasa con aquellas zonas? Le voy a poner lo que ocurre en Piura, por ejemplo, en Tambo Grande, en Lomas, Sapillica, o le puedo poner otro punto en Sullana, ¿no? Donde los municipios se quejan permanentemente que no tienen temas de agua y saneamiento, que es un elemento básico justamente para contrarrestar el tema del dengue. Eso ya escapa muchas veces a los municipios por la parte presupuestal también. exacto. Un primer tema que quiero explicar a ustedes es el siguiente. El alcalde recibe un presupuesto con la autonomía que le corresponde para gestionar su municipalidad. Lo que tiene que hacer el alcalde con el dinero que recibe es hacer una gestión óptima, una mezcla de políticas públicas en su distrito, en las que debe incluir las políticas que dice la ley, que es el artículo 80 de la ley de municipalidades. Y esto involucra lo que es los temas que es preventivos del dengue. El segundo punto, el alcalde no tiene los recursos necesarios. Sin embargo, existe una partida que que es el programa presupuestal 017, que se le puede habilitar a los alcaldes que así lo requieran para estas circunstancias. En consecuencia, aquí lo que falta es una coordinación estrecha, porque es lo que usted señala, es claro, hay distritos muy pobres, hay distritos que no tienen la suficiente cantidad de dinero para enfrentar esto, pero precisamente una declaración de emergencia que se tenga como la que se plantea, es a estos alcaldes, a estos lugares que demostradamente no tienen el dinero correspondiente, puedan utilizarlo para la lucha contra el dengue. Ahora, cuando tú luchas contra el dengue, no luchas solo contra el dengue. El tema de la basura acumulada, o el tema de los inservibles en los techos, el tema de los desperdicios arrojados en las casas, la higiene, todo eso, lucha también contra otras enfermedades. Por eso es que el rol que tiene el alcalde municipal en salud pública es sumamente importante. El tema es que no lo hemos visto y solamente miramos qué es lo que hace el centro de salud o la posta. El centro de salud, la posta, el hospital, solo reciben las consecuencias de lo que no se atiende adecuadamente fuera de ellos, ¿no? Entonces, creo que esa relación de ejercicio presupuestal con las necesidades de salud de la población en los municipios, creo que tiene que ser puesta en evidencia, y si algunos municipios requieren mayor presupuesto, va a tener que haber la transferencia respectiva para que eso ocurra. Caso contrario, vamos a pasar, como siempre ha ocurrido, ¿no? Señalar que los casos acuden, los hospitales están muy llenos de pacientes, no pueden enfrentar el número y por lo tanto los pacientes fallecen. Este es un drama que ya lo hemos vivido y esperamos que no se vuelva a vivir jamás. El otro tema, ¿los municipios están preparados, sobre todo en zonas rurales, como para enfrentar este tema? Honestamente. No requieren preparación especial, porque son temas que les dice la ley, sino que no se cumplen. Ejemplo, se habla de limpieza pública, se habla de recojo de basura, se habla de vigilancia de las viviendas, lo dice su ley. No requieren nada adicional, sino que cumplan sus obligaciones que les manda la ley, que lo que ocurre es que no lo hacen, ¿no? Los vecinos se quejan que no recogen los inservibles. También falta un tema importante, la amplia participación de la comunidad, que la propia población también aprenda o cambie sus estilos de vida en el recojo de los inservibles, de la basura, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay responsabilidades que tienen que ver con el desarrollo local, y el líder del desarrollo local de un distrito es el alcalde municipal. Ahora, también es el responsable, según la ley, hay otra ley que es el decreto legislativo 1504, de presidir el Comité Distrital de Salud. Y en el Comité Distrital están una serie de instituciones con las cuales tiene que coordinar el alcalde para que puedan resolver los problemas sanitarios de su distrito. ¿Qué tiene que lograr el alcalde? Que su distrito sea acreditado como un distrito saludable. Para eso necesita hacer una serie de coordinaciones, articular con otros sectores, fortalecer sus sistemas de promoción y prevención de las enfermedades en su distrito. Lo dice su propia ley. Entonces, nada de lo que se estoy planteando aquí
no lo dice su ley. El tema, lo que usted señala, el tema presupuestal, es quizá el tema clave aquí, y por tanto, en este momento que estamos en una situación difícil por el dengue, sería necesario ver esa necesidad y puntualmente en las situaciones que sean declaradas de emergencia, los alcaldes tengan un alivio financiero para esa finalidad. Pero el tema no es solo el dengue, ¿eh? Hay otras enfermedades más, y usted, si uno es más acucioso y pasa revista a otras enfermedades que son infectocontagiosas, también tienen la tarea fundamental los gobiernos locales. Yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de la semana en RCR Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto tenerlo, muy amable, muy gentil. Un abrazo una vez más.